Buenos días. Pues primero agradeceros a todos que ya sabemos que cuando las sesiones son presenciales, ¿no? En este ciclo de formaciones que estamos haciendo dentro del proyecto AENEAM, pues cuando son presenciales ya nos transmitís esa dificultad añadida, ¿no? Pues que hay que desplazarse para llegar y demás. Pero bueno, ya lo comentamos en la anterior sesión también de esto del, relativo al Green Communication Plan, que en este caso pues sí que pues es de cierto interés hacer las sesiones presenciales, pues porque siempre da más lugar a hacer comentarios, a participar, a ver qué dificultades tiene cada uno, las realidades, las distintas realidades de las empresas y demás. Bueno, así que agradeceros el esfuerzo por venir presencialmente. Faltan 3 personas de llegar que yo creo que se irán incorporando a lo largo de la sesión. Y bueno, para los que es la primera vez que estáis, que sí que habéis participado igual otras personas de vuestra empresa, pero para vosotras es la primera vez que venís, esta serie de formaciones, bueno, esta en concreto se enmarca dentro de una serie de formaciones del proyecto AENEAM, que el proyecto AENEAM es un proyecto LIFE. No sé si conocéis lo que es el programa LIFE. Bueno, es un instrumento financiero de la Unión Europea y este proyecto en concreto está focalizado en el tema energético y en las industrias agroalimentarias, ¿vale? Es por eso que, bueno, va dirigido fundamentalmente esta serie de formaciones a la industria agroalimentaria, pero bueno, al final como la energía es un tema pues muy transversal, lo abrimos a otros sectores, pues porque creemos que también tiene su interés para casi cualquier tipo de sector industrial. Entonces, toda esta serie de formaciones se marcan dentro de este proyecto que, como os digo, bueno, al final el objetivo del proyecto es facilitar una transición de la industria agroalimentaria hacia un modelo más sostenible con focalizándonos en el ámbito de la energía y en concreto a que las empresas que participan en el proyecto implementen actuaciones de eficiencia energética y de implantación de renovables. El proyecto tiene un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros y estamos distintos socios. Al ser un proyecto europeo, pues el consorcio es europeo y estamos 8 socios de 4 países diferentes. Nos comentó los demás, pero por la parte de España, que sepáis que además de AIN está también Asubinsa como socio del proyecto, solo que en AIN recae la tarea de coordinación del proyecto a nivel consorcio, ¿vale? Entonces, nosotros somos un poco los líderes del proyecto y los que vamos marcando las distintas actuaciones. Em, a muy grandes rasgos, en el proyecto empezó en el año 24, se prorroga hasta el año, bueno, se prorroga, la duración es hasta el final del 26. Empezamos haciendo auditorías energéticas sobre 80 compañías del sector agroalimentario entre los 4 países, pues para ver un poco, ¿no? Las características del sector, qué medidas de eficiencia energética estaban más orientadas a ese sector, cuáles eran las idóneas y con ese conocimiento que nos aportaron esas 80 auditorías, lo que ahora estamos intentando en esta segunda fase de proyecto, que va pues desde finales del año que viene, del año pasado hasta octubre, es lo que le hemos llamado, bueno, hacer un programa de aceleración. Con esto pretendemos entre otras cosas, pues dar a las empresas herramientas y capacitación para que tengan un conocimiento, aunque sea básico, que les facilite la adopción de esas medidas de eficiencia energética que se han identificado en las auditorías previamente, ¿vale? Es como una fase intermedia entre el diagnóstico y la implantación. Vamos a capacitar, vamos a hacer herramientas, vamos a hacer entregables que faciliten la adopción de esas medidas, en las que ya estamos también trabajando en esa tercera fase de proyecto. Además, con alguno de vosotros estamos ya bueno, planteando la colaboración para que esas empresas que han sido auditadas previamente pues implementen medidas de eficiencia energética, implementen sistemas de monitorización de la energía, implementen la ISO 50000, bueno, pues un rango diferente de actuaciones, pero todos con la finalidad última de la mejora de la eficiencia energética y del uso de renovables en la industria agroalimentaria, como os comentaba. Sin más, aquí está, bueno, la presentación será compartida con todos vosotros después de la sesión. Entonces, os dejo el link
que me imagino que ya habréis accedido a él si habéis acabado en la sesión de hoy, pero bueno, dentro de este programa de formación dentro del proyecto AENEA, pues tuvimos una primera fase que fue de febrero a junio de formaciones en distintas temáticas y ahora, pues bueno, empezamos con fuerzas renovadas después del verano, desde septiembre hasta final de octubre, con nuevas temáticas también, algunas se repiten de las anteriores. Y bueno, tenéis el acceso ahí a todas las formaciones en esta segunda fase. El programa acaba en octubre, eso sí, ya finalizamos. Y bueno, y en concreto, estas formaciones presenciales del... Pasa, pasa. De- relacionadas con la comunicación de la sostenibilidad, pues les hemos dado, como os he comentado, un formato presencial en lugar de webinars, pues para intentar tener una participación más ágil. Y bueno, luego os comentaremos cuáles son las siguientes sesiones. Esta es la tercera sesión. La primera tuvo lugar en mayo, la segunda en junio. Esta contamos con la participación de Íñigo Allí y de Maite Pérez, que vienen de Brandoc y que van a ser que nos formen hoy en este ámbito. Y bueno, quedan otras dos sesiones pendientes, que una creo que es en septiembre-octubre. Bueno, luego repasamos un poco y también los contenidos para que os animéis a volver, ¿vale? Serán presenciales también. Entonces, bueno, aquí si queréis seguirnos tenéis la página del proyecto bueno, y sobre todo el LinkedIn del proyecto también, que ahí bueno, pues vamos haciendo publicaciones con lo que vamos generando, tanto de material como de actuaciones dentro del proyecto. Íñigo, Maite, Todo vuestro, ¿no? todo vuestro. No. Bueno, no os lo he comentado, no hay nadie conectado online, pero estamos grabando la sesión para compartirla. Y que hay personas que no han podido venir y no son problemas. Bueno, yo lo primero, igual que ha dicho Irene, quería darle las gracias por venir hasta aquí, porque todos sabemos pues, al final lo complicado que es sacar hueco en las agendas. Pues entendemos que la temática es de interés para todos vosotros y esperamos estar a la altura de lo que queréis escuchar y lo que necesitáis aprender hoy. No sé si quieres decir algo más. No, sí. Vale. Entonces, habíamos pensado que como vamos a aprovechar que estamos hoy varias personas de manera presencial, podría ser interesante que nos presentásemos, dijésemos de dónde venimos y cuál es un poco la inquietud que nos trae hasta aquí hoy, ¿os parece? ¿Vale? Podemos empezar así, si Venga. queréis. Amaya. Amaya. Bueno, soy Amaya, vengo del grupo AN y bueno, pues estoy aquí porque bueno, ya he estado viendo alguna formación anterior de online y esta nos parecía interesante porque estamos tratando los temas de sostenibilidad y es importante saber cómo transmitirlo bien y eso. Muy bien. Maite. Bueno, yo me llamo Maite Alcalá, también estoy en el grupo N, no prácticas. Bueno, el día este curso pues para ampliar un poco mis conocimientos y también para ayudarme un poco con mi trabajo de vida máster. Andrea. Yo soy Andrea, pertenezco a un sector un poco diferente, más que todo en la parte práctica en electricidad, pero estoy viendo lo que es eficiencia energética, sostenibilidad. Me llama mucho la atención, he hecho varios cursos anteriores con la EFI también, y nada, para mejorar el perfil, ampliar conocimientos y también. Gracias. Soraya. Sí, yo soy Soraya, vengo de Conservas Cidacos, llevo la parte de coordinación de sistemas de gestión, medio ambiente y también llevo la parte de coordinación de sostenibilidad y como estamos avanzando en este tema mucho, pues no, es importante que la comunicación de las líneas. Muy bien, muchas gracias. Jesús. Es Jesús, pertenezco a una empresa de renovables, soy socio con otras personas y uno de los clientes o potenciales clientes que hicimos una oferta nos comentó desde el sector, nos comentó de estos cursos y yo como me gusta un bombardeo, Muy bien, claro. pues, No recojo. a ver un poquito, pues alguna cosa que siempre se puede Pero aprender. dices 4 ideas, 5 ideas, contentos. Perfecto. Cristian, creo que es, ¿no? Sí, mi nombre es Cristian, bueno, soy nuevo acá. Me interesa mucho saber sobre la forma práctica de cómo se puede, sobre la sostenibilidad y las energías también.
como una compañera también soy ingeniero eléctrico, entonces no mucho tiempo por el tema. Javier, Vale, yo soy Javier. tú eres anfitrión. De aquí y de ahí. Anfitrión. De Baikasa. De ingeniería me ha costado menos que vosotros venir, curso. Ha sido así, ¿no? Esto ha sido rápido. Y bueno, y sobre todo por el tema sobre el tema de sostenibilidad, y que es una de las partes importantes. Genial. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Íñigo Allí, soy director general, Gracias. fundador de Benco Sostenibilidad, que pertenece a una consultora estratégica en sostenibilidad, que pertenece al Grupo de la Información, y de otras empresas también está Brando, y, bueno, un poco de Creo Navarra, y por lo tanto tiene mucho que ver. Hoy tiene más potencia Molina que yo. Lo mío la sostenibilidad, lo veía en la comunicación, y hoy efectivamente el enfoque es comunicación y sostenibilidad. Yo soy Maite Pérez, soy la directora de Orlando Comunicación. Llevo ya 20 años en la compañía, desde hace 6 como directora también de lo que es la consultora de comunicación, y entonces espero hoy poderos aportar un poquito de luz en todo lo que tiene que ver con la comunicación de la sostenibilidad. Empezamos. Empezamos. Vale. Lo que voy a pedir es, ya que estamos pocos, y que sea tremendamente participativo. O sea, que no sea esto un continuar hablando sobre la sostenibilidad de la comunicación, lo ecológico, la taxonomía verde, etcétera, etcétera, sino que realmente me interrumpáis, nos interrumpáis y que charlemos, ¿de acuerdo? Porque si algo tiene bueno o malo la comunicación de la sostenibilidad, es que está muchísimo por hacer. Y que las empresas estamos todavía muy verdes, nunca mejor dicho, en a qué ley, a qué directiva europea, a qué transposición en nuestro país tengo que ceñirme en cuanto a mi informe de sostenibilidad o en cuanto a mi comunicación central. ¿Vale? Esa como primera reflexión. El objetivo que tenemos hoy, mejor dicho, el contenido, el índice que vamos a ver, van a ser 6 puntos y vamos a dejar el último cuarto de hora, 20 minutos, a ver si somos capaces de ceñirnos al tiempo, para que a la 1 en punto finalice, como nos pide AIN, esta formación. Haremos un ejercicio tremendamente participativo de vuestras empresas, ¿de acuerdo? En cuanto al storytelling, en cuanto al impacto y, por lo tanto, cómo comunico el impacto, la huella, el legado de la empresa, ficticia o no, o cada uno que hagáis el ejercicio que queréis hacer. Y eso lo hará Maite, facilitará ese punto. Pero hoy vamos a hablar de los desafíos del sector en la transmisión de la credibilidad ambiental. Hoy vamos a escuchar demasiadas veces repetido de credibilidad, evidencia, verificación, autenticidad, identidad, huella, legado. Lo vamos a escuchar demasiadas veces, pero creo que va mucho más allá de contar y de informar a la ciudadanía, a mis stakeholders, de las bondades energéticas de mi empresa. La diferencia entre, punto segundo, que lo hará Maite, entre greenwashing y comunicación auténtica, ya lo hemos tratado en sesiones anteriores, pero creo que a día de hoy veremos ejemplos claros. Sigue habiendo empresas que con mala o buena fe siguen cometiendo errores de greenwashing, ¿de acuerdo? Y el riesgo que tiene judicial, el riesgo que tiene reputacional, el hecho de que mi empresa caiga en esos errores de comunicación, ¿vale? En tercer lugar, los stakeholders clave, como adoptar el mensaje, si me equivoco, me tocará a mí, si me equivoco. Los canales de comunicación externa, eso es Maite. Maite también tocará la parte de storytelling sostenible. Y por último, las métricas básicas de impacto, de cómo comunicarlas. Por lo tanto, los objetivos de hoy, y si no lo logramos, nos equivocamos, es compartir claves para la creación de relatos de impacto. Seamos o no expertos en comunicación, o al menos tengamos las claves de cómo debo comunicar, siempre desde la autenticidad y siempre alineado a la cultura de la organización a la que pertenezco, ¿vale? Y qué riesgos tengo por los extremos en relación a si no soy capaz de contar bien, más allá de los indicadores, los ratios, los objetivos que nos exige la actual ley 11/2018, que es la que regula en España la publicación. Hasta que no se transponga, que todavía está en trámite parlamentario en el Congreso de Diputados, la última directiva europea, la CSRD, estamos con esa ley en vigor. Es verdad que ha habido reglamentos, es verdad que ha llegado a taxonomía y eso no hace falta refrendarse a nivel legislativo, pero tenemos que ser conscientes de la complejidad, que también hablaremos de qué el error, o no, más que error, qué complejidad tenemos a la hora de comunicar, de gestionar y de contar la sostenibilidad. Comprender cómo integrar los principios ESG, eso habrá que hacer una breve introducción en este primer punto que va a ser muy rápido.
analizar casos reales. La teoría siempre está muy bien, pero creo que está muy bien que os pongáis ante un espejo de qué ocurriría en mi empresa, Gracos, AN, cualquiera, si cometiésemos un error, insisto, sin dolo, pero que podría ocurrir y cómo gestionamos también eso, ¿de acuerdo? Y por qué, qué análisis hay que hacer en relación a la comunicación del impacto y a la narrativa de ello, ¿vale? Y luego, por último, analizar un espacio de reflexión conjunta, que es lo que queremos hacer al final de esta hora 3/4 que queda o algo menos ya. Vale, los desafíos del sector de la transmisión de credibilidad. Mirad, yo quiero hacer una introducción que ya lo hemos repetido en sesiones anteriores, pero que hay que contextualizar siempre la sostenibilidad. La primera reflexión que quiero compartir es, sé que este curso tiene que ver con la propuesta energética, la parte ecológica, es decir, del marco ESG, o la ASG en términos en España, aquí estamos muy enfocados a la... Pero cuidado que nuestras empresas, la sostenibilidad trasciende también la parte ecológica, la parte medioambiental, la parte del compromiso con el planeta. Que no pongamos solo foco en el planeta, en lo verde, en lo ecológico, en la taxonomía, sino que también lo que tenemos que hacer es contar y gestionar, ese es el segundo punto, qué hago en materia de ética, qué hago en materia de transparencia, qué hago en mi empresa en materia de gobierno, de gobernanza y en la toma de decisiones aguas abajo a toda la organización y cómo lo cuento. Por lo tanto, la sostenibilidad trasciende a la parte ecológica. Hoy hay un problema, bueno, no es un problema, de hecho, para las empresas que estén más cercanos a la parte energética, o profesionalmente no, pues está muy bien, porque hoy si os metéis en ChatGPT y ponéis sostenibilidad, la primera referencia va a ser siempre lo verde. Está muy bien, pero vuelvo a insistir, la ética, la G de buen gobierno, tiene que estar al mismo nivel de prelatura en la toma de decisiones, pero no solamente a nivel directivo de las empresas, sino de todos los profesionales. Y por tanto, en cada una de las microdecisiones diarias que se toman en una empresa, tiene que tener ese marco de buen gobierno, de lo social, tanto cara externo como cara interno, lo explicaremos más adelante, como la parte de mi compromiso con el planeta, ¿vale? Y la lucha contra el colapso de la naturaleza. Vale, y esa era la primera reflexión. La segunda reflexión. Mirad, una de las cosas que más complicadas, tanto en cuanto a la comunicación de la sostenibilidad, tiene que ver con qué tiempo dedico a la gestión de la sostenibilidad y la complejidad de incorporar a hombres y mujeres con un perfil de sostenibilidad por su transversalidad. Por lo tanto, el conocimiento de, si es una empresa industrial, tengo que conocer a nivel operativo, a nivel de marketing, a nivel de financiero, a nivel de comunicación, a nivel de comercial, a nivel de dirección. Esa es la gran complejidad de la incorporación de hombres y mujeres directivas que tengan que ver con perfiles de sostenibilidad. Pero es fundamental que la sostenibilidad esté engarzada, esté enraizada en la gestión de la empresa. Porque si es solamente en mera comunicación, y es muy respetable y no quiero meterme en un charco en preguntar cuántas empresas a día de hoy la sostenibilidad depende solamente de la comunicación y qué peso específico tiene ese directivo o esa directiva en materia de decirle a la directora, al director de compras, que tu único criterio de adquisición de materia prima o de lo que fuese no sea solamente el precio, sino que tiene que ver, tienes que medir la parte ética, si es el proveedor, en qué país, con qué derechos humanos está trabajando y si está otorgando esos derechos, la parte de exigir a ese director o directora de compras que no solamente sea el precio, sino también sea la parte de impacto social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, la gestión y la comunicación, yo os diría que tienen que tener el mismo peso. Ahora bien, cada empresa, lógicamente, decide dónde coloca, dónde pone a ese director o directora de sostenibilidad. ¿Vale? Por fortuna, cada vez las empresas hoy, y ya no solamente estoy hablando del IBEX 35, sino grandes empresas y pymes, están empezando a incorporar a hombres y mujeres responsables y profesionales de la sostenibilidad, ¿vale? Porque la gestión y la comunicación tienen que ir de la mano. Si yo pondero más la comunicación, cuidado que estoy entrando en algo marketingiano. Si yo pondero demasiado la gestión y no cuento lo que estoy haciendo como compromiso, porque además lo he elevado al propósito de mi empresa, cuál es el legado como empresario, como empresaria, como directivo, quiero desarrollar a la sociedad en el futuro, pues
hay otro término, siento los términos ingleses, luego veremos cómo se llama eso, lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver de introducción. El presente que vivimos, los que creemos realmente en la sostenibilidad, que no es otra cosa que es medir mi huella en mi transcurso profesional como persona y como profesional, ¿vale? No podemos desligar persona de profesional en términos de sostenibilidad, ¿vale? ¿De acuerdo? No puede ser que yo sea ético solo en mis 8 horas diarias de trabajo, pero luego cuando salgo fuera ni reciclo, ni hago... No, esto es 24 horas al día, 365 días al año, ¿de acuerdo? Y el presente, pues no es nada bueno. O sea, lo que ha ocurrido en Europa, digamos, de aprendizaje de las grandes crisis que hemos vivido recientemente, ha sido que oye, es otro modelo económico es posible. Un modelo que, lógicamente, retribuye al accionista, pues, lógicamente, pues, quien aporta y pone su riesgo tiene todo el derecho del mundo a ser retribuido por ello. Pero también, en el mismo plano de simetría, tiene que tener la medición de qué impacto tengo en las personas, tanto las que trabajan conmigo y colaboran conmigo, como en lo local, como en las personas, los grupos de interés que hacen que gracias a ellos se desarrollan actividad económica. Y lo mismo a nivel de qué impacto tengo en lo ecológico y qué bien me siento en términos de buen gobierno con mi empresa. Y que no tengo los riesgos de corrupción que todos tenemos al cabo del día. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importantísimo ser conscientes de que Europa, digamos, así como Estados Unidos, está mucho más, digamos, posicionada en lo ecológico. En Europa, la casa de Aristóteles y Platón, el pensamiento de la Ilustración, aquí el marco SG es, digamos, tienen esos 3 ejes están perfectamente definidos. En la ética, en el buen gobierno y en la A de medioambiental o en la E de lo ecológico está muy bien regulado. En la S de lo social sigue siendo la parte pequeña, pero no es material. ¿Qué riesgo tenemos a día de hoy? Pues bueno, creo que lo habéis visto en el proyecto Omnibus en Europa. O sea, aquí no vamos a politizar nada, pero la llegada de Trump y el mayor peso geopolítico de países como India y China, donde los derechos humanos, digamos, no están a la luz del día, ha hecho frenar la tendencia que tenía la sostenibilidad en Europa. Y la tendencia de la sostenibilidad que nos va a llegar, por la edad que tenemos, nos va a llegar y está bien, es, así como existe un plan general contable en el cual la contabilidad está perfectamente definida en los países del marco europeo y ahí puedes tener los ratios fundamentales comparables a otras compañías del mismo sector o de sectores distintos, lo que pretendía la normativa, la legislación europea en materia de sostenibilidad era precisamente exactamente igual. Es generar una herramienta en la nube en la cual todas las empresas, sean del sector que sean, en este caso el sector más agroalimentario o energético, el que sea, tengamos 300, 400 ítems, se hablaban en Europa al principio de 1.200 euros, pero 1.200 ítems de medición, eso es una locura para la directora de sostenibilidad o director de sostenibilidad de una empresa y para el financiero, pero hoy se está hablando de una reducción de cuántos ítems tengo que ser capaz de medir con evidencias para subirlo a un instrumento que ya se estaba definiendo en Europa, ¿de acuerdo? Y por tanto, voy a ser comparable, al igual que el plan general contable, voy a ser comparable con esos ítems respecto a otras empresas de otros lugares del mundo, de Europa, de otras regiones o incluso intersectorial, ¿de acuerdo? Por tanto, una de las cosas que lo positivo es que efectivamente se universalizaba los indicadores comparativos para que yo, empresa agroalimentaria, me pueda comparar con una de Francia, una de Hungría o donde fuese el mundo. ¿De acuerdo? Esa es la parte muy positiva. Al igual que la contabilidad general. La parte negativa es, entonces yo en sostenibilidad, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo me diferencio respecto a otra agroalimentaria? Si al final tengo que subir los mismos indicadores, medioambientales, éticos y sociales. ¿Cómo me diferencio? Eliminando brechas salariales, teniendo más impacto en lo local. Bueno, pues por eso la importancia, ya lo hemos hablado en las 2 primeras sesiones, la matriz de materialidad. De esos 400 ítems que yo sí o sí, en el futuro, a día de hoy todavía no, voy a tener que subir a la nube y van a ser transparentes con sus evidencias para la sociedad, para la ciudadanía, para el inversor. A día de hoy, lo que ocurre es que a mí no me diferencia de nada. Por lo tanto,
la matriz de materialidad o la doble matriz de materialidad, perdón, es la de que a mí me va, mis stakeholders y mi propia plantilla de profesionales me van a marcar desde los contextos que existen cuál es donde yo me diferencio, cuál es mi estrategia, por qué, cuál es mi huella, mi legado, más allá de la actividad económica a la que yo me desarrollo. Por eso es muy importante también, insisto, ese ejercicio de humildad, de preguntar a mis proveedores, de preguntar a la administración pública, de preguntar a la ciudadanía, de preguntar a los consumidores, ¿en qué me diferencio yo? ¿En qué soy bueno? En el marco ecológico, en el marco social y en el marco ético. Esa es la introducción de todas estas cuestiones que están aquí. Mirad, los observatorios a mí me gustan muchísimo porque, aunque hay una hiperinflación, pero es verdad que es muy relevante conocer lo que, y este es muy bueno. Edelman es competencia de Brandok, es una de las grandes agencias de comunicación del mundo, que elabora año a año en una entrevista y en una encuesta a directivos, hombres y mujeres de más de 28 países y de todos los sectores, pregunta abiertamente sobre cuestiones de reputación, de comunicación y de sostenibilidad. Yo os animo a que entréis porque es realmente muy relevante y es un muy referente de cómo va el mundo a día de hoy. Luego iremos preguntando, ¿de acuerdo? Voy a decir cosas de perogrullo, entonces voy a pasar porque esto es puro sentido común, ¿de acuerdo? Pero la confianza condiciona la legitimidad y la reputación. No hay cosa peor, y especialmente en la vida misma, pero en el mundo de la sostenibilidad, es decir algo que no eres. Ni lo eres, ni lo piensas, ni lo haces. Y eso, creerme, que el mercado está bajo avisor y en el momento menor que se puede identificar, hay un riesgo real, y vamos a ver ejemplos, de grandes compañías que eran el paradigma de la gestión de la sostenibilidad, del paradigma de la huella en el mundo, que por una persona, un ciudadano, un activista, han sido ante una fiscalía de su país o de su región, se han presentado pruebas de que efectivamente todo lo que están contando no es real y han caído su capitalización bursátil y les ha costado muchísimo recuperar. Simplemente, lo que os decía, a uno de los datos, pero insisto, yo os animo a que entréis en Edelman Trust Barometer. 70% de los consumidores confían más en empresas que tengan datos verificados. Eso significa que la memoria de sostenibilidad de AN, de Ciracos, de tu empresa, de la vuestra, o de AIN, tiene que tener un tocho así en el cual yo voy a verificar cada uno de los 400 o 600 o 200 ítems, indicadores que yo tengo que presentar. No. De hecho, tiene que ser, también lo vamos a ver, una parte menos técnica, o mejor dicho, tiene una parte técnica, pero que lo entienda cada uno de los stakeholders. De poco sirve que seamos grandes ingenieros si no somos capaces de explicar desde mi empresa por qué yo soy una empresa sostenible en términos de económicos, sociales, éticos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y que hoy por hoy, cada vez más, aunque también hay algunas dudas sobre esto, porque al final el precio sigue siendo el factor número uno de adquisición de un servicio, de un producto, pero bueno, lo cierto es que el 70% hoy ve si esa empresa es creíble o no es creíble, ¿vale? Y esto va en la identidad de cada una de las empresas. También tengo que deciros una cosa y voy a romper una lanza en contra de Maite y mí, si nos dedicamos a esto. Hay un dicho en el mundo de la sostenibilidad que es, si tú quieres que un secreto no se conozca en la corporación, públicalo en la memoria de sus funciones. Es decir, ¿cuánta gente realmente, cuántos ciudadanos se leen, igual que los programas de las campañas electorales? Pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Quien sí se lo lee y le ponen el mismo plano de rigor del plan contable y del plan de sostenibilidad, son los inversores. Eso sí. Ahora bien, también depende en qué situación estéis de puestos en vuestra propiedad, pero ahí sí que la valoración, de hecho es que hay una directiva europea a las finanzas, a la inversión, al capital, que exige que pongan el mismo peso de riesgos financieros con los riesgos reputacionales y los riesgos de sostenibilidad. Te voy a cortar ahí un segundo. Por favor. No, precisamente esas memorias de sostenibilidad lleguen a quienes tienen que llegar. Por eso también a nivel de comunicación, ¿qué formatos, ¿no? Se pueden utilizar para que lleguen? Porque aunque son todos así, pero si los
la idea 4. La idea es que llegue a todo el mundo, no solo a los inversores, también a la sociedad, también a los clientes, también. Es uno de los grandes retos de la comunicación. Absolutamente. Os voy a poner un ejemplo de ese segundo punto. Real Federación Española de Fútbol. Las federaciones, por su naturaleza jurídica, no tienen obligación de publicar. Pero bueno, como está de moda y porque hay directivos que se lo creen, publican y tienen su estrategia y sus políticas, sus planes de acción, su medición, etcétera, etcétera, como tienen que tener todas las empresas. Eso es la parte de gestión, no de comunicación. Pero, ¿qué pasa con las federaciones de fútbol? Que tienen una memoria, yo os diría, de las mejores, porque han invertido muchísimo en ello. ¿Qué pasó? El Mundial de Fútbol que va 2030, creo que va a ser Marruecos, España y Portugal, ¿no? ¿Qué pasó? Que una de las ciudades, que era Vigo, estaba en los primeros papeles como posibles sedes del Mundial de Fútbol, ¿de acuerdo? Depende de la Federación Española, y de repente desaparece para, no sé si en favor de Sevilla o... Claro, ¿qué problema hay aquí reputacional? Primero, no había transparencia en qué momento, en qué reunión, en qué acta no pone que Vigo ya no es. Y ha habido un problema político tremendo, ¿de acuerdo? Si tú eres transparente y tienes unos órganos de gobierno, una comisión de sostenibilidad, es incoherente que tengas una estrategia maravillosa, digamos, ¿qué tema más nimio? ¿Eh? Mira que la estrategia tiene, vamos, muchísimo de impacto social, ecológico, etcétera, etcétera. Pero en una cuestión de mero gobierno, de mera gobernanza, mejor dicho, de toma de decisiones y en qué momento y por los porqués toman decisiones, y lo cuentas con transparencia, te evitas un problema reputacional que ha estado en los periódicos y en los diarios, y más con el impacto que tiene el fútbol, tristemente, en nuestro país. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, ese es un ejemplo tonto, pero eso es una realidad que he conocido de primera mano. Datos verificables que aumentan la confianza del consumidor. Y esto Elena lo va a decir y Alex lo ha dicho en las sesiones anteriores. La confianza del consumidor, la confianza, la reputación de una compañía cuesta toda la historia de esa compañía. La pérdida de confianza puede costar un segundo. Por tanto, y la sociedad va en mera reputación. ¿De acuerdo? Como voy, me estoy pasando. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Como estábamos hablando de las memorias de Sí, por favor, sostenibilidad, Irene. las publicaciones, bueno, sabéis que con el registro de la huella de carbono, pues hay determinadas compañías que tienen que publicar su huella de carbono, es una obligación como tal. Aprovecho para comentaros que mañana la formación de la ENEA sobre huella de carbono la imparto yo completamente y hablaremos también de cuáles son esas obligaciones. ¿Vale? No, está muy bien, muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Yo creo que todavía estaréis Está muy bien. Cuando hablamos de que hay riesgos reales y cuando vino la ola para ahora por ese movimiento trumpista, que es, bueno, una cosa que no he dicho, y ya te paso ahorita. En el pasado mes de junio, este mes de junio, organizamos en el Senado una jornada para la Fundación 11. En la Fundación 11, lo que lógicamente lo que estaba buscando era, oye, invitar a grandes empresas, las grandes conocidas de 65 empresas públicas para las políticas de inclusión, de diversidad, equidad e inclusión. ¿De acuerdo? Esto está engarzado en la parte social, lógicamente interna de las empresas. Y ahí salen las grandes empresas, no diré nombres, todas las tenemos en mente, hablando de las bondades del DEI. Cuando después hicimos una comida, petit comité, y esto creo que lo conozcáis, los que tenéis inquietudes por la sostenibilidad, lo que ocurrió fue lo siguiente, que todas las empresas que estaban en esa comida no lo hicieron público porque esa jornada del Senado se estaba grabando, pero lo que dijeron y no contaron en público sí en petit comité es que el mes de marzo de este año recibieron por parte de la Embajada de Estados Unidos una carta a todas aquellas grandes empresas que tienen intereses o que están implantados o delegaciones en Estados Unidos. Y el manifiesto, bueno, manifiesto para llamarlo de un modo, era o ustedes dejan de publicar y de tener políticas de eso en compañías o dejan de trabajar con Estados Unidos. ¿Qué han hecho empresas por todos conocidos? Algunas han hecho tan complicada el acceso en su web para llegar al DEI que esa ha sido su política. Otros lo que han hecho ha sido simplemente quitarlo. Otros lo que han hecho es poner un interface para España o para Europa y otro para el punto EN, que es para a nivel de ingreso. Es decir, lo que estoy hablando es que la realidad es que todo el momento está en contra. Yo sigo pensando que es el único modo de crear
un planeta mucho más sostenible. Pero bueno, dicho eso, lo importante de esto es que hay un riesgo real financiero, judicial y por tanto reputacional, que es el caso de Deutsche Bank, año 2022, estamos hablando de antes de ayer, el que una ciudadana alemana vio la publicidad de DWS, es la agencia donde los activos propios de Deutsche Bank se gestionan. Y tiene una campaña de publicidad de sostenibilidad y especialmente de impacto ecológico que no os podéis hacer una idea. Bueno, esta mujer, no ciudadana, era la exdirectora, perdón, la directora de sostenibilidad de DWS, que fue despedida, automáticamente se fue a la Fiscalía de Frankfurt y ahí puso una denuncia y después de 2 años de investigación tiene la mayor multa de la historia en la Unión Europea, el Deutsche Bank, ¿vale? Pero por lo tanto existe un riesgo financiero real de voy a contar esto, que no pasa nada, no, sí pasa. Y hay muchos más casos, como el de KLM, como el de Joyce Bank, porque siempre es la banca, en fin, pero bueno, en el cual ciudadanos, incluso en el caso de Patricia Daiwer contra Allbirds, que es una textil de Estados Unidos, una ciudadana del estado de Nueva York que dijo, oiga, ustedes están contando que el textil es reciclado y es mentira. Bueno, pues también tuvo una multa, no sé, son 32 millones de dólares por una ciudadana en el estado de Nueva York, le fastidió a Allbirds, que es una de las grandes textiles de Estados Unidos, de todo el país. Bueno, por tanto, la ambigüedad es la credibilidad, claims vagos dañan la reputación, la claridad protege frente a demandas, claridad y evidencia protege. Y la reducción de la RSC, y ese es el riesgo que tenemos, y con esta parte ya acabo, luego voy a referir mucho más. ¿Qué pasó con la RSC? La RSC, lo que las empresas decidieron fue, oye, esto es compliance, esto es área jurídica. Yo voy a cumplir el Global Reporting GRI y ya está. Bueno, así acabó esa oleada de la RSC y por fortuna vino la parte de sostenibilidad que la trasciende, ¿de acuerdo? El riesgo que tenemos es que la sostenibilidad acabe en el mundo financiero, plan general contable, plan general de sostenibilidad, o que acabe solamente en la comunicación. Por lo tanto, la sostenibilidad ha venido para quedarse y especialmente en la parte ecológica. Y mi Elena, Maite, perdona que... Elena es mi hermana, me encanta la No, perdóname. Elena, pero Venga, vamos. vamos allá. Historia. Genial. Wow, ¿no? O sea, qué pocos hay, Íñigo, ¿no? Yo me lo estoy escuchando aquí contar los ejemplos, tal, y estoy alucinando y estoy aprendiendo un montón también, porque claro, mi parte no es la parte de sostenibilidad, ¿no? Es la parte de comunicación. Entonces, realmente, pues bueno, pues para mí también es una gozada estar aquí hoy escuchando a Íñigo y con vosotros. Sí que me gustaría, vais a ir viendo que, como decía Íñigo al principio, hay muchos términos y muchas argumentaciones que se van a repetir, o sea, sin duda se van a repetir, ¿vale? Pero eso es importante también porque así se nos quedará esos 4 o 5 conceptos, ideas que nos vamos a tener que llevar. También es importante que las vayáis viendo porque son las importantes, ¿vale? De todo esto. Sí que vais a ver que en esta parte y en las siguientes también he incluido bastante información porque luego estas presentaciones sí que se comparten y al final es interesante que tengamos todos un poco toda la información. También me gusta, cuando me toca dar formaciones, pues bueno, enseñar algunos ejemplos. En este caso son ejemplos más, salvo algunos, más locales. He intentado traer ejemplos como más locales. Algún ejemplo también que desarrollamos en plan de comunicación, que yo creo que es interesante también que veamos. Y también el tema de la participación, un poquito escuchar vuestras voces y un poco vuestras inquietudes, ¿vale? Entonces yo empiezo por una pregunta súper sencillita. ¿Qué ejemplo de greenwashing os viene a la cabeza en el sector agroalimentario o energético? Andrea, Jesús, ¿hay alguno que os venga a la cabeza así ahora mismo? Comunidades energéticas de Iberdrola. Vale. Absoluto greenwashing. Y aquí la comunidad energética local que le llaman, ni es comunidad, ni responde a las directivas europeas. Perfecto. ¿Algún otro ejemplo? A nivel de agro. Gracias, Jesús. Yo os he traído aquí, nada, 3, o sea, súper mega conocidos y sencillitos. 1, empresones, claro. Coca-Cola. Hablaba de la botella 100% reciclada. Y salió, pues imaginaros, Coca-Cola con su potencia, la potencia que tiene a nivel comunicativo, ¿no? Y la inversión que hace en comunicación,
Pues no, al final solo un pequeño porcentaje era reciclado. Entonces tuvo críticas, pero a muerte y destrucción. Ahí os he puesto en una noticia, no me acuerdo de qué medio, pero realmente, además de Coca-Cola, fueron otras empresas, pero realmente es decir, o sea, lo que dices tiene que ser real. O sea, no vale contar solo una parte, ¿sabes? Que sea real y el resto que no sea real. El caso de McDonald's, lo mismo. McDonald's dice, guau, el tema del plástico, de repente estaba súper mal visto, todos queríamos quitar plástico, poner papel. Vale, ¿sabes qué pasaba? Que el papel que puso no se podía reciclar y el plástico, sí, aunque tarda el tiempo que tarda, pero al final es mejor. Entonces, al final, el efecto que quieres conseguir es solo quedar bien. O sea, realmente no estás pensando en un impacto real y positivo frente a la sociedad, ¿no? Y otro ejemplo más, por ejemplo, pues de esto sí que se ha escuchado bastante y en muchas marcas, pero hay una, por ejemplo, como Nestlé, todo lo que tiene que ver con el aceite de palma, ¿no? Pues lo mismo, aceite de palma sostenible, ¿no? Pues en este caso un poco lo mismo, ¿no? Perderá, Nestlé en su día también, pues se perdió ese sello, tuvo que dejar de poner ese sello porque no era verdad, o sea, todo lo que ahí salía no era verdad, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que quería traeros hoy de greenwashing a nivel un poco internacional, nacional e internacional. Pero ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre comunicación auténtica y greenwashing? Pues bueno, está claro, ¿no? Al final el greenwashing, pues mensajes que exageran, que dicen algo que va a pasar, pero no hay ningún plan ni siquiera para ver cómo se va a hacer. O sea, es un poco decir cosas que realmente no son reales a día de hoy y que se esperan, pero no hay como un diseño de un plan para que se lleve a cabo, con lo cual son como palabras vagas, ¿no? Íñigo también lo apuntaba antes. Una cosa, Sí. en relación a los ejemplos que has puesto, Sí. entiendo que esos ejemplos son ya de hace un tiempo. Sí. Claro. Hace un Yo tiempo, creo, a ver, hace el un tiempo. problema que veo ahí en los tres ejemplos que has puesto, sobre todo, es el tema de la falta de verificación, porque en ese momento se adelantaron tanto Sí. que quisieron ir por delante y no había ni normas, ni UNES, ni absolutamente nada lo que hacer. O sea, como el tema, vamos a ver, ahora mismo uno que ponga que la botella es de plástico 100% reciclado, vamos, yo entiendo que es más que verificable, y no creo que Efectivamente. nadie se tira a la piscina y ponga eso. Lo de las Hay un pajitas, no. impuesto detrás ¿Eh? también. Estaremos ahí. Hombre, impuestos, sí. las auditorías, Sí, vamos a desde ver, luego. que es imposible, pero bueno, se adelantaron mucho. Efectivamente, sí. Sí. Y sí, De luego hecho, también, joder, que al final el ejemplo que ponías con las pajitas, Sí. ostras, es muy difícil de explicar que tus pajitas de plástico pueden ser mejores que las de papel, ¿eh? Sí, pero es así. Mm, A veces. Es complicado. No, probablemente el mensaje no vaya a llegar a Así nadie. pero fíjate, es que me pareció ese como súper cañero, ¿no? Pero al final el plástico de repente demonizado totalmente. Dices, venga, pues me sumo al carro del papel y el papel es peor en este caso. Entonces, ostras, es que esto, como bien decís, esto tiene que estar certificado, acreditado, y eso lo veremos luego, pues la importancia de todo esto, ¿no? Comunicación auténtica, pues lo estamos diciendo ahora, basada en acciones reales, coherentes y verificables. Súper importante, ¿vale? Entonces, esta frase para mí es fundamental. O sea, a veces queremos correr demasiado y contar cosas que vamos a hacer, pero eso queda, y al final si no llegan, ostras, es que te metes en un lío, pero de colores. Lo veremos luego, pero he intentado haceros como una especie como de escalera precisamente de la comunicación auténtica y de la comunicación greenwashing, ¿vale? Que es muy interesante. Lo vemos en, creo que en la siguiente diapositiva, no en la siguiente. Quería comentaros también, yo creo que mi compañero Alex, en sesiones anteriores los que estuvisteis, os habló de una iniciativa que hacemos en Brando Comunicación que llevamos haciéndola 5 años y la generamos en un entorno de, bueno, en el confinamiento, coronavirus, un montón de fake news, era todo a nivel de comunicación era un desastre. Entonces nosotros, como agencia de comunicación, dijimos, ostras, tenemos que hacer algo para poner en valor la comunicación, la buena comunicación, la de verdad. Entonces creamos una iniciativa que se llama Conversaciones Siempre Cerca, y lo que hacemos sencillamente es, o lo que hicimos, y seguimos haciendo 5 años después, es hablar con diferentes personas de diferentes sectores, ámbitos, para que nos contaran lo importante que era la comunicación en sus ámbitos de su vida. O sea, hablamos en su día, me acuerdo, con Carlota Cipanda. Hablamos con doctores, hablamos con profesores, con profesionales de distintos ámbitos a nivel profesional, quiero decir, con distintas empresas. Y la verdad es que es una iniciativa súper chula. Si os interesa el mundo de la comunicación, os invito a que entréis en conversaciones con M de comunicación, conversaciones.es, ¿vale? Y entonces ahí tenéis, pues imaginaros, en 5 años, muchísimas entrevistas que hemos hecho, muy interesantes.
En relación a la sostenibilidad, he querido destacaros estas dos, ¿vale? Por un lado, la de Roberto Tamendi, tenéis aquí el enlace, pero básicamente, bueno, él estuvo trabajando muchísimos años, pues no sé, tú lo conoces perfectamente, Íñigo, además lo queremos los dos muchísimo. Roberto Tamendi actualmente es asesor independiente de CEOs y consejos de administración. Lleva, creo que ya 2 años, ahora en estas fechas, que el otro día hizo el aniversario se puso por su cuenta porque él tenía como una inquietud de alinear negocio, pero desde arriba, desde los CEO, con toda la parte de humanidad, sostenibilidad, propósito, ¿vale? O sea, entonces se dejó, ¿no?, su trabajo como director de desarrollo de negocio y sostenibilidad de CINFA, o sea, nada, ¿sabes?, para hacer esto, ¿no? Y que yo sepa, y tú sabes, le va estupendamente y está feliz de la vida porque está haciendo lo que le mueve en este caso. 4 aprendizajes que extraje el otro día sobre su entrevista. La primera, vamos siempre a contarlo. Lo mismo, pero de distinta manera dicho. Para comunicar algo de modo efectivo, primero lo tienes que vivir de modo real, lo hemos dicho. El primer desafío es integrar la sostenibilidad y el negocio. Cuando eso está integrado, entonces ya sí, cuéntalo, no antes, ¿vale? Cuando una organización abraza la sostenibilidad de verdad, entonces sí esa comunicación va a ser de verdad y va a llegar a la gente y va a ser coherente. Si no, greenwashing. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando te embarcas en la sostenibilidad de manera artificial, pues al final ahí algo malo va a pasar. Y eso es, y aparte es que se nota, superficial y cosmética, dice él, ¿no? Estas son sus palabras exactamente, ¿vale? Quería extraerlas porque me parecían súper potentes. Otra entrevista, Pedro Alonso, DIRCOM de SACIR. SACIR, empresón, la conocéis, multinacional, enorme. Pues le hicimos también una entrevista y un poco en este sentido, él decía lo mismo, decía, primero hay que hacer las cosas bien, esto es lo fundamental, y luego ya las cuentas. Y otro tema, que es justo lo que estabas diciendo ahora mismo, es uno de los métodos más importantes para evitar el greenwashing es validarte en validadores externos, objetivos, rankings, índices, certificaciones, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Al final, que venga alguien de fuera y diga que lo que estás haciendo está bien hecho, no que lo digas tú. O sea, eso es fundamental. Que suena muy a perogrullo, pero es que es la realidad. Antes no se hacía y a la vez por alegría y buen humor. Pues no, así no puede ser. Consecuencias positivas de la comunicación auténtica. Generan confianza en los consumidores, lógicamente. Al final, que tú veas, ¿no?, en el etiquetado que eso está de manera correcta, pues eso te genera credibilidad. De alguna manera también te permite diferenciarte en mercados saturados, ¿no? Hay muchísimos productos y sectores que hay muchísima oferta, entonces una manera de diferenciarte es apostar por la sostenibilidad de manera real, ¿vale? Fortalecer la reputación corporativa, lo hablábamos antes, ¿no? Las empresas que comunican de manera coherente pues reducen estos riesgos reputacionales. Y luego la cuarta sería impulsar la fidelidad y el vínculo emocional. Atraer talento y compromiso interno es fundamental, o sea, vosotros lo veréis, sobre todo las personas más jóvenes. Tú prefieres trabajar en una empresa que tenga un propósito, que cuide el entorno, que cuide a los trabajadores, ¿no?, que sea una empresa ética, prefieres trabajar ahí 1000 veces más que en una empresa que no hace ninguna de estas cosas. O sea, y esto cada vez más las nuevas generaciones lo que buscan son empresas que tienen propósito y que cuidan todos estos temas. Íñigo contaba antes el punto 6, decía, el tema de una comunicación auténtica, una consecuencia positiva es que facilita el acceso a financiación y ayudas, ¿no? Las empresas que son empresas sostenibles, certificadas, que tienen una buena reputación, pues al final tienen más inversores, o por lo menos más probabilidad de que tengan financiación y ayudas. Y luego también que mejoren la relación con los stakeholders, ¿no? Al final esto, con cualquiera de tus grupos de interés, que luego lo vamos a ver, lo va a contar Íñigo, pues esto es fundamental. Y la parte un poco de contribución al desarrollo, al entorno, o sea, toda esta parte es fundamental. Entonces, hay que hacer las cosas bien, hay que contarlas bien, ¿vale? Y todo eso, ¿qué hace? Favorecer. O sea, también nos encontramos nosotros a nivel de comunicación que hay muchísimas empresas que su negocio lo desarrollan de manera perfecta, genial, o sea, les va genial en el negocio, pero se olvidan de comunicar. Entonces, eso, a la larga, no es bueno tampoco. O sea, ahí hay un punto de desarrollo y de contribución social, económico, que se pierde, de verdad que se pierde. Entonces, hay que cuidar los dos. Eso es lo que queremos. De verdad, ¿eh? O sea, de verdad. Es una cosa, y nosotros tenemos muchísimos ejemplos.
atracción de talento, tal. O sea, nosotros tenemos clientes que nos han llamado porque, mira, me va genial, quiero poner un 5.º turno en la línea, pero no viene gente a trabajar porque no conocen mi empresa. Pues hay que trabajar ahí, ¿no? Entonces, la comunicación, fundamental. Muy bien este curso. Sí, y Cuéntanos. otro inciso en relación con el acceso a financiación y ayudas. Sí. Está previsto también en las bolidas de la ENEA, que son un par de sesiones, una en septiembre y otra en octubre, sobre temas de financiación. Y un poco lo que hemos invitado a servicios energéticos, a uno en concreto, y a 3 entidades financieras que lo que nos van a explicar es precisamente eso, ¿no? A la hora de hacer financiación de proyectos X, como de alguna manera consideran la sostenibilidad de la empresa, cómo se va a medir esa sostenibilidad, el compromiso social de la empresa para obtener esas ventajas a la hora de realizar inversiones, pues también como complementario. Sí. También. Estamos súper alineados. Muy bien, aquí quería mostraros esta escalera que os he comentado antes, ¿no? De alguna manera lo que mostramos aquí es cómo la relación con tus grupos de interés, cómo varía en función de si llevas a cabo una comunicación auténtica, no se ve nada, me estoy dando cuenta, ¿no? O una comunicación poco creíble. Entonces, con una comunicación auténtica empezamos en el mismo punto. Hay atención, es como, estoy aquí, hay atención, genial, todo es genial. Al principio tú cuando conoces a alguien, de entrada, a veces no, pero de entrada, oye, te genera confianza inicial, la tenemos, genial. ¿Qué pasa? Cuando la comunicación es poco creíble, de repente tú empiezas a decir, esto que ha dicho, aquí hay algo que a mí me está. Sin embargo, cuando la comunicación es auténtica, empiezas ya a tener como una especie de conexión ya como hasta de emoción, ¿no? Seguimos avanzando. Si la comunicación es auténtica, vale, tú, esta persona o esta empresa ha habido como un cierto vínculo emocional, entonces ya hay como un paso más, como dices, ostras, me creo lo que me estás contando y como que tienes como la necesidad como de dar un paso más, incluso comprometerte, ¿no? Con esa entidad, con esa persona. En el caso del greenwashing, tú ahí ya empiezas a ver que hay algo que no tal, que no crees y dices, bueno, sí, yo te echo un capote con esto, yo te ayudo, yo te voy a consumir, yo te voy a comprar, pero o sea, es que esto se ve, es que se ve muy claro. El último escalón, ¿cuál es? Fidelidad y legitimidad. O sea, esta empresa es buena, lo que dice lo hace, me los creo y eres como una especie como de agente activo, ¿no? Eres un prescriptor, ¿no? De esa compañía, ¿no? De ese relato y de lo que están ahí contándote. En el otro caso, es que al final enseguida se ve. O sea, cuando alguien, como es, ¿ves? Yo antes a un mentiroso, a un cojo, pues tal cual, ¿no? Y es verdad, pues al final lo que haces es pues perder la reputación y una crisis, ¿no? Íñigo nos ha contado algún ejemplo y hemos visto antes otros, ¿no? Al final es, cuando eso no es real, al final se acaba saliendo. Y es que es así. ¿Cuáles son las claves? Estas las vamos a ver también varias veces. Ser transparentes. Medir. Bueno, esta parte de aquí, esta es fundamental, la de los retos pendientes. O sea, no es solo, lo he dicho antes, pero es que para mí también es muy importante, es tú haces y luego cuentas y comunicas. Pero también hay un punto que es, si tienes un plan, o sea, tú también puedes decir, yo quiero hacer esto, aunque todavía no lo he empezado. O sea, ser muy honesto, ¿me explico? O sea, tú puedes contar tu aspiración, pero dejando muy claro que todavía no has llegado ahí, ¿vale? No te las puedes dar de algo que no eres. Eso es, eso es, eso es. Y eso también es muy potente, ¿vale? O sea, también es como, y es que es real, o sea, yo sé lo que soy ahora, no quiero contar de más, sé que puedo aspirar a más, pero aún no estoy ahí. O sea, tiene un punto de ser honesto, humilde, ¿sabes? Y al final de ser real, ¿no? Que se trata un poquito de esto, ¿no? Medir y demostrar, lo hemos dicho ya varias veces. Dar voz a los productores, ¿no? En el caso del agro es fundamental, ¿no? Al final, todos los relatos humanos, y esto lo vamos a ver un montón, generan muchísima confianza. Evitar promesas vagas, todo esto de eco, 100% sostenible y tal, si realmente no tienes pruebas para justificarlo, ¿vale? Y por último, construir comunidad, o sea, el poder un poquito generar esa red, ¿no? De contactos en base un poquito o en torno a todo este tema. 5 errores, pues al contrario, o sea, lo que hemos visto antes, que son las claves, pero al revés, o sea, es usar términos vagos o sin respaldo, no usar datos verificables, enfocarte solo en un aspecto positivo y ocultar el resto, que lo decía al principio, este pasa, o sea, yo cuento lo bonito que soy aquí, pero es que luego por detrás
sea, alguna empresa, nosotros conocemos alguna empresa que te cuenta la parte eso, pues bonita de tal, pero luego con las personas, ahí con las personas. La sostenibilidad es todo, ¿eh? O sea, no es solo la parte medioambiental. Exagerar logros o adelantar compromisos futuros, lo que decíamos, pero si no, hay un plan verdadero. Y luego la parte un poco de pues ponerlo muy verde, el packaging, no sé qué, todo súper guay, en realidad te están dando basura, ¿sabes? O sea, esto pasa y no hay que hacerlo. Algunos ejemplos que hemos trabajado nosotros, os he puesto uno, como el contenido de hoy es bastante profundo y además vamos ahí a tope, pues os he puesto uno. Nosotros hemos estado trabajando muchos años con una empresa de conservas que se llama Consorcio, que bueno, pues que tiene ¿cómo lo diría yo? Unos valores muy claros, ¿no? De contribución al entorno, de poner en valor lo que es la pesca, las personas que trabajan ahí, poner en valor también la cocina, todo lo que hay en lo que es en Cantabria, ¿no? Entonces, en el año 2021, una de las acciones que se nos ocurrió hacer con ellos es sencillamente editar un libro que se llamaba Un mar de conservas. Y entonces lo que hicimos ahí, que fue una acción súper bonita, lo que hicimos fue, bueno, el libro es precioso, ¿vale? O sea, el libro es de estos que cosa bonita. Entonces, este libro, para hacer este libro contamos con 10 chefs súper mega reconocidos de Cantabria, uno con estrella Michelin, o sea, nos vamos un poquito a lo top, ¿vale? Porque Consorcio desde hace unos años ya en su estrategia van muy vinculados a gourmet, ¿vale? Un poquito premium. Entonces lo que hicimos fue contar con 10 chefs de Cantabria. Entonces nos fuimos y nos hicieron, cada uno de ellos hizo una receta con el producto del Consorcio, pues uno con bonito, otro con anchoas, con lo que sea. Y entonces este libro se presentó en un evento en Madrid, que lo hicimos para los medios de comunicación y para influencers un poco del sector. Entonces, en este libro lo que se hacía era todo lo que se recaudaba, porque tenía un coste, creo que eran 12 euros, todo lo que se recaudaba iba a la Federación Española de Bancos de Alimentos, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues bueno, ¿me lo creo o no me lo creo? Pues mira, créeroslo. Os voy a decir por qué. No el que la recaudación sea para eso, sino porque no han hecho esta acción un poco para quedar bien, ¿no? Que puedes decir, pues bueno, lo haces como... puede tener un punto de greenwashing, pero no, porque la realidad de esta compañía es, bueno, porque ellos son sinónimo de tradición, excelencia y arraigo en la zona y ponen en valor su producto, ponen en valor la zona, ponen en valor a agentes de la zona, ¿vale? O sea, están haciendo eso. El territorio, los protagonistas, a los chefs. Es una acción que es tangible de impacto social, pero no solo esta acción, que esto es lo que aquí quería yo llegar. No es algo que haces, venga, vamos a hacer un libro, vamos a venderlo y con esto vamos a la federación. No, no, es que ellos llevan muchísimos años aportando no dinero, sino alimento por valor de, ponía, ¿no? En el año 2020, aquí, esto es que me parece importante decirlo, en el año 2020 muchas empresas, pues bueno, pues dejaron de producir, tal, no sé qué, y ellos lo que hicieron fue, durante el confinamiento, donaron un equivalente a 100.000 euros de comida a los 54 bancos de alimentos de España, que lo llevan haciendo muchísimos años, pero en ese momento lo que hicieron fue apretar el acelerador mucho más y donar muchísimo más porque se necesitaba. Lo que quiero decir con esto es que la acción del libro fue como otro capítulo más de algo que ellos ya llevan haciendo muchísimos años, ¿vale? Una acción muy bonita que funcionó muy bien y, bueno, de estas así que te las llevas para el recuerdo, ¿no? Esto es un poco lo que he dicho. Al final refleja los valores del grupo, reconoce y eleva a los protagonistas, la propia gastronomía de la zona y, bueno, tiene un impacto social real y construye un poco el legado cultural y el orgullo de pertenencia que tiene la propia marca con la tierra, ¿vale? Esto es un ejemplo de un cliente nuestro. He querido traer también ejemplos de nuestra tierra, ¿no? Entonces he traído, pues, Eroski contigo, ¿no? Esta iniciativa que llevan un montón de años haciendo, ¿no? Pues realmente esto es de verdad. O sea, tú ves que es de verdad, ¿no? Entonces ahí explico un poquito por qué, ¿no? Pues el impacto que es real en las ventas, en la economía local. ¿Pero por qué digo que es verdad? Pues porque he cogido solo 2 ejemplos, pero es la primera cadena de distribución de España en lograr desperdicio cero en toda su red. O sea, son los primeros que lo han hecho. O sea, luego lo cuentan, por supuesto, pero son los primeros. Y hay más cadenas de distribución. No son clientes míos, ¿eh? Que conste, o sea, que lo digo porque creo que lo están haciendo bien, ¿vale? Luego, además, ofrece a más de 20.000 productos locales y elaborados en colaboración con más de 2.000 pequeñas y medianas empresas de cada zona. O sea, se preocupa pues, por el productor local,
un poco por cuidar cada uno de los entornos, ¿no? de cada una de las comunidades. Entonces, esta es lo que es la campaña y todo lo que se desarrolla, pues es algo que es real. Floret también es otro ejemplo que consideramos que también es de los de verdad, ¿no? También conocemos Floret, su trayectoria, al final es un empresón, y tiene esta campaña que es muy bonita, que es del huerto a casa, ¿no? Y entonces aquí lo que hace es, pues bueno, te transmite esa parte un poco de cercanía emocional, un poco de todo esto que tiene que ver con la proximidad y con la práctica sostenible, ¿no? Aquí he destacado sobre todo estos dos, que había un montón, o sea, opera con más de 500 agricultores locales, ¿vale? O sea, entonces, bueno. Y además, pues cuenta con certificaciones como, que las conoceréis vosotros mejor que yo, porque yo de estas cosas no entiendo tanto, ¿vale? Pero habla un poco de este sello AENOR de producción de cultivo sostenible, que es pionero en el sector también. Pero había un montón, ¿eh? O sea, un montón de argumentos para ponerlos aquí, vamos. Reino Gourmet. Pues Reino Gourmet, orgullo de tierra, claro que sí, había que sacar aquí uno también de... Entonces, aquí, pues bueno, también yo creo que es algo que a nivel de marca se está haciendo súper bien desde hace un montón de años, o sea, no es algo que se hace de la noche a la mañana, que eso también es importante, se trata de ir construyendo poco a poco. Entonces, bueno, aquí pues es que yo creo que lo hacen muy bien, ¿no? A nivel de storytelling, de sostenibilidad, a nivel de, pues eso, pues que utilizan actores locales en diferentes lugares para que se reconozca todo esto, y luego a nivel de cómo se mueven, ¿no? Hay difusión internacional en distintas ferias, etcétera. Ejemplo que traigo, pues que solo en el 2022 ya la marca consolidó más de 2.600 referencias de un montón de empresas bajo su sello, ¿no? Esta manera de aglutinar, vamos a hacer las cosas bien y luego vamos a contarlas también bien. Estos son los ejemplos que os quería traer ahora como conclusión de esta parte, muy sencillamente, pues que la comunicación auténtica no es solo marketing verde, ¿no? Realmente es un tema estratégico, ¿no? Y que refuerza la confianza, la reputación, el negocio y la comunidad. Y lo que hemos repetido y vamos a seguir repitiendo todo el rato, que la mayor defensa contra el greenwashing es coherencia entre lo que haces y lo que luego cuentas, básicamente. Muchas gracias. Venga, vamos avanzando. Vamos. Son 7 minutos Venga. y quedan todavía tres apartados, 4 apartados. Los dos eran los más largos, luego... Efectivamente, yo lo voy a resumir. Lo único, lo que no he dicho del apartado anterior, y si me resulta alguna pincelada, es decir, lo contrario de greenwashing, siento los vocablos ingleses, esto está de moda, ¿vale? Pero bueno, lo digo en castellano parlante, que es el ecosilencio, ¿vale? O el social silencio. El ecopustureo y el ecosilencio, los navarros, las navarras somos una tierra, históricamente es más de la cultura prudencial. Bueno, si eso sí tiene que trascender, que trascienda el humor natural, y también tiene sus riesgos. Bueno, yo, lógicamente, prefiero 1000 veces una empresa, una corporación, me da igual de qué sector, de los sectores en que estáis, ¿no? Tanto energético como el agroalimentario. Una empresa que, desde la coherencia de arriba a abajo, bueno, pues va dando pasos hacia la sostenibilidad sin grandes salvacas pero hay un riesgo, que es que no trascienda, que tú estás haciendo cosas por reales, desde la credibilidad, desde la autenticidad, perdón, y eso tenéis que también gestionar, ¿de acuerdo? Eso ya es un tema de la gente de comunicación. Pero existe, y esa palabra es el green hashing, pero bueno, es igual. Vamos a este punto que es, insisto, mero sentido común, ¿vale? Por lo tanto, este va a ser mucho más rápido que el mío anterior. Imaginaos que aquí, bueno, hay muchos ingenieros, ¿vale? Voy a seguir con el ejemplo de ingenieros. No es lo mismo tener un público de ingenieros que un público de sociólogos, que un público ¿de acuerdo? Tienes que adaptar tu mensaje para impactar, no para impactar por afán de protagonismo, sino para impactar para que tu mensaje llegue y cuando pasen unos días sigan acordándose de esas 2 horas que estuve en formación, me quedo con este mensaje, ¿de acuerdo? Porque hay que amoldar siempre el mensaje al target al cual tú te diriges. Y si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo inmediatamente. Yo os animo a hacerlo, es definir cuáles son vuestros stakeholders, definir cuáles son vuestros grupos de interés. Que no solamente son los proveedores, que no solamente son los consumidores, que no solamente son la administración pública, que no solamente, sino que cada uno tiene que tener su propio grupo de interés.
Y especialmente tienen que tener también una mayor preponderancia hacia unos y hacia otros. ¿De acuerdo? Y eso también tiene que estar en ese peso específico de cada uno de los grupos de interés. Pero una vez dicho eso, una vez que tengo el dato, una vez que tengo una estrategia de sostenibilidad, una vez que tengo unas políticas aprobadas en el Consejo de Administración, una vez que tengo ya unos planes de acción, unos indicadores, una fuente de edificación, una vez que tengo la capacidad anual de medirlo o trimestral o la periodicidad que quieres darle a cada uno de los indicadores y en función de cómo salga ese indicador, cómo reacciono yo a ello, hay que contar, hay que hacer un relato de por qué Fidacos es diferencial respecto a otras agroalimentarias que se dedican y que compiten en los mismos cereales, en los mismos sitios donde va el consumidor. Como Fidacos, como cualquiera de vuestras empresas. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental. El relato. Y ese relato es la coherencia con múltiples lenguas, con múltiples formas de llegar. Esto es igual que como directivos, si fueseis directivos de sostenibilidad o futuros directivos de sostenibilidad, algunos ya lo sois, esto es como la negociación multilateral. Tengo que adaptar la misión, el propósito que tengo para esa negociación con los diferentes perfiles de directivos para lograr que esta empresa sea sostenible. Pues exactamente lo mismo con mis grupos de interés. Tengo que adaptar mi mensaje a cada uno de ellos. Y una cuestión muy importante. En esa adaptación, en esa adaptabilidad de mi mensaje, fijaos qué diferente es el decir, lo decía antes Irene, oye, en mi empresa, nuestro plan estratégico 2025-2030 es la reducción del CO2, del Scope 1 y 2, el alcance 1 y 2, de un 25%. Y lo he logrado. Qué difícil es, qué diferente, perdón, es contarlo eso que decir al consumidor, oye, el producto que tú estás comprando de mi empresa emite un 25% menos en toda su cadena de producción, en toda su elaboración. ¿De acuerdo? Y fijaos qué distinto es para un inversor con un lenguaje muy distinto, mucho más financiero, mucho más técnico, a un consumidor. Y esto insisto, es fundamental. No vayamos... Y ese es el riesgo que tenemos en la sostenibilidad y que yo percibo y que yo también he cometido muchas veces. El ir con los vocablos, los modos, los tecnicismos allí donde vayamos. Porque primero la gente desconecta y segundo no lo entiende y en tercer lugar no vale para nada. Tenemos que adaptar nuestro mensaje, hacer ese tremendo esfuerzo de comunicación. Esto no es gestión. Pero, insisto, siempre en el mismo plano de importancia y de extraordinaria relevancia que tiene la gestión con la comunicación. Depende de quién sea el consumidor. Absolutamente. Claro. No, pues claro, o sea, eso es lo importante. ¿Y qué tipo de consumidor y qué tipo de proveedores tengo? No es lo mismo tener un proveedor en China que mis proveedores sean 500 agricultores. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener claro y cómo me comunico con ellos. Para pronto, el relato de impacto debe ser coherente, pero adaptado al consumidor. Mirad, ahora voy a hacer líneas de grupos tipología de grupos de interés. Mirad, hablamos de la famosa CSRD. Yo creo que los que estamos aquí conocemos todos la CSRD, ¿verdad? Y su implantación en los Estados miembros de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y todavía no transposición en España de esa CSRD y lo que ha supuesto en términos de las grandes compañías, los Acciona, los Telefónica, todos los grandes que queréis pensar, hoy ya han publicado sus memorias, lo publicaron en marzo, hacia el 2024. Y la mayoría están en términos de CSRD, los estándares, los SRS, etcétera, etcétera. Pero todavía no tenía la obligatoriedad. ¿Vale? Y hay otras grandes del IBEX 35, por si por ejemplo, que su memoria, su informe de sostenibilidad, mejor dicho, no es en términos de la dimensión de la CSRD, sino de lo que han considerado que legalmente su compliance ha dicho que tenía que comunicar. Esto es un caos para las empresas, clarísimamente, y especialmente fijados para las pymes. Pero en esa complejidad tenemos que definirlo. Sin embargo, previo a la CSRD, en el año 2019, ya el mundo financiero, el mundo de la inversión, el mundo del capital, que invierte en propiedad de empresas, en industrias, etcétera, etcétera, ya tenía su propia directiva de sostenibilidad. Y en su directiva define claramente, si queréis saberlo, no tengo rotulados, bueno, es igual, es la SFRD, es igual.
Bueno, vamos a ver los vocablos. Y lo que define es artículos 6, 8 y 9, cuáles son las tipologías de inversión. Por lo tanto, si mi empresa yo digo que es sostenible o de impacto, automáticamente yo sé en qué artículo estoy y qué fondo o qué inversión o qué fondo de inversión o qué inversor puede incluirse en mí. Y esto existe ya automáticamente, digamos, perfectamente definido en el mundo de la inversión, que está, digamos, más avanzado o más el sistema ha sido más exigente con el mundo de las finanzas, ¿vale? Bueno, los clientes consumidores, he puesto antes el ejemplo, beneficios tangibles, cercanos. Jesús, por favor. No, que tienes, tengo rotuladores. si quieres. Ah, no, es igual, iba a poner te lo agradezco, gracias, es un alumno aventajado. No, que esta. Sí, es verdad, si tengo aquí un cubilete lleno. No, ya está. Iba a poner las siglas simplemente de la directiva, pero bueno, es igual. Pero os lo agradezco. Vale, datos claros y comprensibles. Yo creo que voy a pasar ya sociedad civil, las ONG, los medios de comunicación, transparencia radical. Cuidado con esto. Y aquí igual me meto en un charco con mi compañera y amiga Maite. A ver qué dices, ¿eh? No, porque ¿qué es transparencia radical? Transparencia radical es que yo mi memoria de sostenibilidad respecto a mi plan estratégico de hace 2, 3 años no he cumplido uno de las líneas estratégicas de sostenibilidad. En este caso, por ejemplo, pongamos el ejemplo de, oye, yo iba a reducir el 25% mi huella de carbono alcance 1 y 2. Y no lo he cumplido. ¿Qué tengo que hacer en la memoria? Tengo que contarlo abiertamente y que según, en función de quién sea, salgan los medios de comunicación de que efectivamente no lo he cumplido. Eso es una decisión de gestión y de comunicación. O simplemente coloco, y además tiene que ser también así, una tabla con cuál es el objetivo y cuál ha sido el resultado. Pero no hago ningún tipo de mención más ni lo pongo ni lo elevo a titular. Eso es una de las decisiones en cuanto también a la transparencia radical. El riesgo de ser demasiado transparente. Pero eso lo dejo a ti. Lo que sí os digo es, sigo con los términos, que hay perros guardianes en la ciudadanía, y no lo digo en plan mal, sino que hay realmente gente que está observando de manera arbitraria si tú estás cumpliendo legítimamente lo que dijiste que vas a hacer. Por entonces, mucho cuidado porque todas las empresas estamos bajo ese ojo de la sociedad. Y con esto, Maite... Pues mira, Íñigo, yo te voy a decir una cosa. Ay, Dios. Respecto a lo que has dicho, es verdad que es una decisión de gestión, pero me planteo, ¿no? Te estás escuchando y quizás dices, vale, pones ese cuadrito, el objetivo, lo real, y explicas un poco, quizás sin darle titular, pero el por qué no se ha dicho y qué se va a hacer para poderlo conseguir más adelante. Al final es transparencia, somos humanos, lo estamos intentando hacer lo mejor posible, pero pasan cosas y toda la humildad del mundo. O sea, eso es lo que a mí se me ocurre que haría, Es ¿eh? lo mismo que harías en un informe interno de empresa, dirección. Porque no lo has conseguido, porque hay cosas que no se consiguen, porque Eso son es. planificadas, pero bueno, Es que hay muchos, no sé, llegó la pandemia, pues es que hay Claro. cosas que no sé. Efectivamente. Entonces, pues, pero yo estoy contigo, o sea, que yo pondría por qué o cómo se ha analizado la causa Y a raíz futuro. y qué vas a hacer. Efectivamente. Un poco por ahí. Algo así. Igual luego, orientando lo que estamos en la semana. Claro, Estamos claro, trabajando, por supuesto. o lo de Por supuesto, concepto, no es hasta luego, adiós, sino Así es. pero Seguimos trabajando en Eso, esto. eso es. Y luego me gustaría hacer nada, 2 pinceladas que no son de esto y voy a intentar correr, pero es que me parece interesante porque es verdad que los ejemplos que he puesto antes han sido del sector agro, pero como está aquí Andrea y está aquí Jesús, también quería contaros que durante 3 o 4 años estuvimos llevando la comunicación del clúster también, del clúster de energías renovables de Navarra, y además lo cogimos en un momento súper interesante. ¿Qué momento fue ese? Pues justamente un momento en el que, ya recordaréis, espero que sí, en el que había muchísimos proyectos de instalación de parques fotovoltaicos, de aerogeneradores, y había muchísima opinión pública en contra, pero muchísima es una barbaridad. O sea, de hecho, se organizó el primer CITE, que es un congreso que se hace a nivel nacional e internacional de energías renovables, y yo me acuerdo de llegar, o sea, aparcar el coche en la barra de Natal, llegar, oye, a un evento profesional y había gente con pancartas pitándonos y todo, o sea, yo flipando, a este pelo, estaba la cosa. Había muchísima tensión.
Entonces nos contrataron de Mercluster en aquella época, hace 4 o 5 años, no hace más, ¿eh? Entonces lo que hicimos ahí fue diseñar un plan de comunicación teniendo en cuenta todos los grupos de interés, como ha dicho Íñigo, todos. O sea, no solo, o sea, es que la administración pública, esas personas que teníamos enfrente también eran nuestro grupo de interés. O sea, teníamos que hablar con todas esas personas que de alguna manera estaban en contra de todo esto, ¿no? Teníamos que volver a hacer que el discurso de las energías renovables, o sea, volver un poco a ganar ese relato de las energías renovables con datos. ¿Qué había pasado? Ya sabéis que, bueno, voy a contar algo que no es mi terreno, pero yo, ya sabéis que Navarra ha sido pionera en el año 2000 en todo el tema de las energías renovables, en España, incluso en Europa, o sea, hemos sido pioneros. ¿Qué ha pasado después? Que durante muchos años ha habido un vacío a nivel de comunicación y de otros, pero sobre todo a nivel de comunicación, de las bondades que tiene todo esto. Entonces, en un momento en el que está ganando mucho el discurso real, el tema de sostenibilidad, la gente quiere energías renovables, pero no me pongas aquí el aerogenerador, el molino en mi casa, todo este rollo, ¿vale? Entonces, al final, bueno, la tensión de la pera. Entonces, lo que hicimos nosotros fue sencillamente trabajar en, oye, ¿qué tienen de bueno las energías renovables? Con datos, esto, y eso es lo que fuimos comunicando. Es que si no tienes energías renovables, que vale, que te lo ponen en tu casa, pero es que si no vas a tener esto otro, que es mucho peor. Nos vamos a pique, que es mucho peor. Entonces, trabajamos un poco desde el dato, desde la realidad, desde los beneficios, pero reales y tangibles de energías renovables. Sin más, ya está, os lo quería contar porque un poco por también aportar otros ejemplos que van más en la línea de vosotros dos, ¿vale? Canales de comunicación externa. Estos son 3 diapositivas rapiditas, que son un poquito los que seguramente todas las personas que estamos aquí conocemos. Es tan importante el que comunicar, sobre todo, o sea, es tan importante el dónde comunicar como el adaptar al relato. Lo decía antes Íñigo también, con los stakeholders. Tienes que hablar de diferente manera a diferentes personas y tienes que comunicar de diferente manera según el canal que utilices. Lo vemos con las redes sociales, no hablamos lo mismo de la misma manera en LinkedIn que en Instagram con los amigos, o en Facebook, o en TikTok, da igual, es un poquito esto, ¿vale? O sea, es adaptar. Y entonces, en este caso, para la sostenibilidad, pues lo mismo. O sea, tienes que adaptar tu mensaje al canal que vas a utilizar. 3 niveles de canales, ¿vale? El primero, los canales tradicionales, que en el sector agroalimentario es todavía muy relevante y también en el sector de las energías renovables. Todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación generalistas y especializados, súper fundamental. Lo que decimos, adaptar el relato para que el medio general entienda este impacto social y económico. Y en el caso de los medios sectoriales, pues un poquito la parte más técnica, ¿no? Que para eso cada medio tiene, pues bueno, un tipo de contenido y un tipo de público, ¿no? Y es que hablar realmente al que está detrás, ya está. O sea, ¿quién está detrás de la red TikTok? ¿Quién está detrás de la red LinkedIn? Pues tienes que hablar de esa manera, ¿no? Y poner ejemplos de esa manera. Canales tradicionales, pues las ferias de toda la vida, los eventos de toda la vida, es una oportunidad de contar todo esto, ¿no? Y rozarte, es decir, rozarte, ¿no? Con la gente de tu sector. Notas de prensa y dosieres de impacto. En este caso también puedes contar el dato de una manera así como más fría, más aburrida, o puedes darle un poquito de relato interesante, ¿no? Otro nivel, pues todo lo que tiene que ver con los canales digitales y las redes sociales que hemos dicho, desde la web corporativa, ahí tienes que contar cada vez más, ¿no? Tú entras en las webs de algunas empresas, cada vez más, y realmente, pues bueno, te cuentan el relato, ¿no? No solo lo que hacen, sino también esa parte del relato, ¿no? Tan bonita, ¿no? Del storytelling. Y toda la parte de las historias humanas cada vez tiene muchísimo más auge. En el caso de las redes sociales, pues bueno, pues LinkedIn, pues lógicamente red profesional, pues hay que cuidar más la reputación, las alianzas, los proyectos, ¿no? Un poco el impacto en el sector. Instagram, mostrar es más visual, entonces mostrar los procesos, las historias de los productores, las cercanías, ¿vale? Y en el caso de Twitter, pues es verdad que es una red, o X, perdón, es una red pues más para relaciones institucionales y una difusión rápida. Otro de los canales serían los vídeos y los formatos audiovisuales, que ya sabéis que el agro se presta muchísimo a esto. Entonces, bueno, hay que intentar utilizar este canal porque, pues porque bueno, es súper útil, ¿vale? Para la comunicación de la sostenibilidad en este caso. Y bueno, el tercer nivel sería todo lo que tiene que ver con los externos, ¿no? Los que te aportan la credibilidad, ¿no? O sea, lo primero, canales tradicionales, canales digitales, redes sociales. Tercero, credibilidad, ¿no? Te la dan otros, no lo que tú dices, sino lo que otros dicen de ti. Otros que tienen credibilidad, a su vez también. Certificaciones y sellos, lo hemos hablado varias veces. Alianzas y colaboraciones, asociaciones, etcétera, ¿no?
Y este punto me quiero detener. Embajadores de marca. Lo hemos visto antes con el ejemplo que os he puesto de consorcio, ¿no? Nutricionistas, influencers agroalimentarios. UAGN, conoceréis la campaña que tiene Agroinfluencers, ¿no? No sé si ¿no la conocéis? Pues es que es la bomba, me parece la bomba. O sea, desde UAGN, ¿no? Que es la Unión de Ganaderos y Agricultores de Navarra, han creado una iniciativa, que ahí está la directora de comunicación, que es Susana Villanueva, que es maravillosa, ha creado esta iniciativa y lo que ha hecho ha sido pues, que los propios agricultores y ganaderos se conviertan en influencers de lo chulo que es la profesión que tienen. Porque ¿qué pasa? Que cada vez hay menos agricultores y menos ganaderos y al final necesitamos. O sea, es que este sector se necesita, si no, no vamos a poder comer en 4 días. Entonces, pues una manera de hacerlo es decir, oye, pues vamos a hacer que ellos mismos sean influencers. Es una acción súper chula que os invito a que cotilleéis un poquillo en internet y ya veréis porque está genial. Entonces, lo que está haciendo con ellos es, aparte de darles formación a nivel de comunicación, redes, pues se los va llevando a eventos y están en los eventos, en mesas redondas, están no sé qué, y cuentan su visión, pero desde una manera, pues un poquito más de embajador de marca, ¿no? En este caso, embajadores de una causa, que es que ese sector y esa profesión es una gozada también, ¿vale? Como otras, que tienen sus problemas como tienen otras profesiones, pero que merece la pena. Vale, pasamos al punto siguiente, voy a verla ahora, que es el storytelling sostenible. Esta es una parte súper bonita, ¿vale? Yo realmente no soy experta en esto, ¿vale? En el equipo Brandoc tenemos la directora creativa que es brillante y hay más gente en el equipo que son unos cracks, pero pues bueno, me toca contar esto y lo voy a contar de Mil Amores. Es una parte fundamental, ¿no? Lo que decíamos, no es solo hacer las cosas bien, sino contarlas bien, ¿no? Y hay que tener pues, cierta habilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de contar historias reales y humanas que traduzcan todos los compromisos en un lenguaje emocional y comprensible. Entonces, no vamos a hablar solo de certificaciones y cifras, porque al final es aburrido, es arduo y además no todo el mundo lo va a entender. Tienes que intentar llegar a todos esos grupos de interés que veíamos antes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es poner un rostro, un lugar y el impacto que se consigue, ¿no? Entonces, se trata de unir las emociones, los datos y el propósito. Y lo que decimos ahí es, se pasa de decir, somos sostenibles, que es, vale, somos sostenibles, que al final ya la palabra sostenible desde hacía un montón de tiempo, ya años, ya casi ya es como que tal, a contar las historias que muestren cómo la sostenibilidad impacta en las personas, el producto y el planeta con emoción, claridad y pruebas. La importancia del storytelling en el sector agroalimentario y en todos, en realidad, es pues que el consumidor desconfía de los mensajes que son verdes genéricos, lo hemos visto antes también. Las historias conectan mucho más que los informes, tal, y al final es fundamental buscar esto y que el sector agro y el energético, es verdad que el agro mucho, tiene un potencial narrativo enorme. O sea, se pueden contar historias súper bonitas, pero también con el energético, ¿eh? Receta de 5 pasos para... Es súper sencillito, ¿eh? Y con esto, de verdad, se puede hacer. Muy bien. Entonces, son 5 pasos súper sencillitos. Tienes que elegir al protagonista de ese storytelling. Entonces, puede ser agricultor, un investigador, un consumidor, la cooperativa, un pueblo, incluso el propio producto. Espárragos de no sé qué, el espárrago incluso puede hacer el storytelling. O sea, puedes hasta contar la historia del espárrago. Esto lo habéis visto. Bueno, igual no la del espárrago, pero habéis visto ejemplos de este tipo, ¿vale? Entonces, se trata de elegir al protagonista, definir cuál es el reto, cuál es el desafío, ¿no? que tienen. Pues eso, pues uso excesivo del agua, desperdicio de los alimentos. ¿La clave cuál es? Pues que había una necesidad, ¿vale? Una necesidad de cambio. Y de esa manera se conecta con el público. El paso 3, mostrar la transformación, esa solución sostenible que se ha propuesto y que se ha llevado a cabo. Al final es decir, hemos reciclado no sé cuántas toneladas de no sé qué, no sé cuántitos, ¿vale? La clave, centrar la historia en la acción y no solo en el discurso. Estamos hablando siempre de lo que hemos dicho desde el principio, objetivo, que se pueda argumentar, que se pueda justificar, que se pueda demostrar. Conectar con el impacto real. Si traduces todo ese lenguaje complejo, todo esto que estaba diciendo antes Íñigo, a mí a veces también me cuesta, ¿no? Toda la parte un poco de certificaciones, tal. Si lo puedes traducir a cosas entendibles, pues muchísimo mejor. Si a ti te dicen, ahorramos agua suficiente para abastecer a 200 familias durante un año. ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no lo entiende? Es un poco esto, ¿vale? La clave es unir ese dato con una parte de emoción y que pueda llegar a las personas. Y lo último es cerrar con la visión y el propósito. ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Entonces, ahí, por ejemplo, os ponía un ejemplo, ¿no? Así aseguramos que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de productos locales de calidad. La clave es
que se vea que es algo que tiene continuidad y compromiso, ¿no? No es algo que haces, lo que os decía antes, ¿no? En el caso de consorcio, no es que hemos hecho este librico porque nos apetece ahora hacer esto con la federación, ¿no? Con los bancos de alimentos de España, ¿no? Es algo que venimos haciendo desde hace muchos años y que tiene continuidad, ¿no? Pues estos son los 5 puntos que son sencillos, pero que luego tienen su complejidad, claro, hacerlo. Hay que llevarlo a cabo, hay que pensarlo muy bien, pero van un poquito por aquí los tiros, ¿vale? Quedaros con ellos, porque igual si nos da tiempo, luego nada. Y aquí os ponía unos ejemplos que casi que lo voy a pasar porque yo creo que ya hemos visto unos cuantos. Errores a evitar, lo hemos dicho muchas veces, historias vacías sin datos verificables, los relatos demasiado técnicos desconectan, o sea, en un storytelling si es demasiado técnico es que no llegas. Y luego, pues que la parte esté centrada solo en lo que es el propio producto en sí y no en los beneficios que se generan, no ese impacto que genera, pues al final no es adecuado. Vamos allá, vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Hemos dado. Que al principio miramos el reloj en el que no vamos a llegar. Vamos muy bien. Sí. Nos adentramos en el mundo de la gestión. Con tintes de comunicación, pero ahora vamos a ponernos el rol de somos máximos responsables de nuestras empresas en materia de sostenibilidad, especialmente en el ámbito de lo ecológico, de la parte medioambiental, ¿de acuerdo? Y acordaos lo que decía la CSRD, que hay 5 ámbitos dentro de la parte ecológica, ¿no? Los SRDS que son biodiversidad, lucha contra el cambio climático, huella de CO2, huella hídrica, y me falta una que es otra, ¿de acuerdo? Claro, dentro de esos 5 SRDS tenemos infinidad de indicadores para poder demostrar. Si algo tiene bueno el ámbito medioambiental de las empresas, la parte energética, es la de una, digamos, universalización de los indicadores para ser comparados con. Eso no ocurre en la parte ética, ni mucho menos la parte social, que es mucho más compleja, ¿de acuerdo? Porque hablamos de personas y una diversidad mucho más abierta. Y por eso no llega todavía la taxonomía social en Europa, no llegó todavía, porque no hay un acuerdo común para ver qué indicadores vamos a poner y qué estrategias van a poner, ¿de acuerdo? Pero eso llegará y eso lo esperamos abiertamente. Pero bueno, dicho eso, esto pasamos porque es continuamente ser reiterativos. Importantísimo para evitar problemas jurídicos, judiciales, normativos, es qué norma está en este momento en vigor, ya sea directiva, ya sea ley traspuesta, y sobre todo, oye, cuidado, porque hay normas que mandatos que se aprueban en la sede de la Unión Europea que tienen la obligación, cuando entran en vigor, sin tener que elevarse a la ley. Por eso es muy importante que las personas que estáis en el ámbito de la gestión de la sostenibilidad tengáis a alguien que os esté diciendo, cuidado que esta norma ha variado, cuidado que, de acuerdo, más allá de las normas y certificaciones. Esto es muy, muy relevante porque es tan cambiante, yo diría casi, por fortuna eso ha habido un respiro y es cada vez menor, pero es la realidad. Y a día de hoy, la ley que hay que cumplir es la ley 11/2018. Quiero que sepáis que el proyecto que aprobó de transposición, el proyecto del Gobierno de España que aprobó la transposición de la CSRD es bastante más ambiciosa que como lo fue en su momento esta ley. ¿De acuerdo? Luego, no sé qué momento se va a aprobar o no en el Congreso de los Diputados y ratificarse en el Senado, pero lo cierto es que es exigente. España en esto quiere ser un país referente y quiere seguir siendo. Por lo tanto, preparémonos que si se aprueba esa ley, pues nos va a poner más un sobreesfuerzo mayor en este ámbito. Bueno, ya hemos hablado varias veces, pero bueno, lo bueno que tiene el paquete Omnibus, si es que tiene algo bueno, para mí no lo tiene, es que nos da un respiro a las empresas en materia de exigencia normativa, ¿vale? Y esa inflación que teníamos. Pasó porque ya lo hemos hablado continuamente. Lo que sí quiero, insisto, ámbito de la gestión. Mirad, es imposible que las empresas que representéis aquí o que sois propiedad de esas empresas seáis las mejores en cada una de las líneas estratégicas que abren transversalmente lo social, el cuidado de los colaboradores, el impacto en las personas más vulnerables, en la brecha salarial. Es imposible que seamos los mejores
en huella hídrica, los mejores en impacto ambiental y, lógicamente, la dimensión social, la dimensión ética, perdón, o de gobernanza, o de organismos, o de políticas, o de planes de acción, o la mejor memoria. Es imposible. Y voy a poner un ejemplo. Mira, para mí, si me preguntéis en el mes de marzo que las primeras grandes compañías que tienen media acción, pongo el ejemplo, ¿vale? Y eso se está grabando, pero no pasa nada. Acciona en el mes de marzo fue de las primeras grandes compañías del mundo que publicó su memoria, su informe de sostenibilidad con cierre de 2024. Tenéis que leerlo. Me parece brillante, no lo siguiente. Para mí ha sido un referente. ¿Qué ha pasado con Acciona en el mundillo? Fijaos qué caída reputacional con una estrategia como pocas, con unas políticas que no es la típica. De consultoría, ya sabéis que muchos consultores lo que hacemos es, oye, las políticas que es un marco de qué voy a hacer en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, o qué voy a hacer en la huella hídrica, o qué voy a hacer en dimensiones ecológicas o en vuestros sectores. Tú vas a ChatGPT y dices, hazme un documento. Y ya está. Y eso se eleva, lo pones un poquito bien puesto y eso se aprueba los consejos de administración. Las políticas de Acciona y otras compañías eran impresionantes. Los planes de acción, impresionantes. Hay más de 125 personas, exactamente 126 personas trabajando solo en sostenibilidad de acción a nivel interno. ¿Qué pasó después, 2 meses después de, ¿no? Pues ha pasado lo que ha pasado y que no hace falta reiterar. Bueno, eso, fijaos, con una persona que ya no está en la compañía, lo que ha supuesto para la reputación de Acciona, ¿de acuerdo? Por mucho que tengas. Por lo tanto, cuidado muchísimo con la coherencia, y ahí poco ha podido hacer la familia propietaria de la familia Entre Canales, propietaria de Acciona. Bueno, este ejemplo lo pongo para que elegid, por favor, y esa es una opinión personal, pero creo que es lo que hacen muchas de las grandes pymes o grandes empresas en materia de estrategia de sostenibilidad. Elegir 3 o 4 o 5 máximo líneas estratégicas las cuales os queréis diferenciar, desmarcar de vuestra competencia o del mercado. No elijáis más. Y dentro de esas 3 o 5 líneas estratégicas que tienen que venir precedidas por esa escucha activa a los stakeholders, a reiterarlo, que te van a marcar no solamente lo que el comité de dirección quiere, sino lo que realmente piensa la ciudadanía, lo que piensan tus grupos de interés respecto a tu actividad, a tu aportación a la sociedad y al siglo que nos toca vivir. Bueno, pues elegid 3 o 5. Y dentro de las 3 o 5, máximo, lo que tenéis que hacer de verdad es qué indicadores voy a medir, y es donde yo me voy a diferenciar. Cometeréis un error de gestión si queréis abarcar todos los ESRS que marca la futura CSR. Es un error. Ahora bien, ese es un consejo, por la experiencia de algunas empresas con las que estamos colaborando y llevando su estrategia de sostenibilidad. Lo decíamos antes, me parece muy bien la forma de pensar que tenéis. Oye, si yo muestro un progreso histórico y no cumplido respecto a mis objetivos y mis indicadores, de manera comparativa, expliquémoslo. Me parece francamente bien. Aún a riesgo de que es posible que, aunque vaya con toda la humildad y con toda la prudencia, haya una crítica. Injusta, pero es cierto. Pero yo también creo, como vosotras, que debe ser así. La verificación es externa, es fundamental. Y también de las cuestiones, una vez que ya tienes asentada la sostenibilidad, sobre todo en EcoVadis, que creo que ya conocéis todos y si no lo explicaré ahora, tiene un peso específico la generación de alianzas, ODS número 17. Es decir, oye, yo estoy aliado con el Pacto de Naciones Unidas, yo estoy aliado con instituciones supranacionales que tienen que ver con la sostenibilidad. Eso yo también os animo a esa generación de alianzas y a firmar alianzas también con lo local y con lo internacional. Bueno, demostrar, no adornar. Esto es muy nuestro de esta tierra, luego no quiere decir nada más. Y entender de verdad que la credibilidad ambiental es una ventaja competitiva, sin duda. Y con esto, Maite, te doy paso y lo finalizamos. ¿Vale? Un poco como reflexionar lo que Sí. comentas de las certificaciones, de verificaciones a veces también, ¿no? Bueno, lo hemos visto ahora.
que la normativa igual no acompaña del todo, porque fijaros que con lo del registro de la huella de carbono que comentábamos antes, las empresas estaban obligadas a calcular y publicar, ¿no? La huella de carbono, alcance 1 y 2 y el plan de reducción. Pero en ningún caso a registrar, que sería el modo de verificación, ¿no? Que comentamos. Entonces, pues, sí, que yo lo veo fundamental, pero que luego nos vamos un poco escasos, ¿no? A la hora de materializar eso, porque al final, si tú lo calculas, no hay ninguna manera de igual que eso es cierto. Sí, lo que pasa es que la ENFIA tiene implícita una verificación externa, por lo cual, Sí. a ver, no te digo que A la hora de publicar, no es lo mismo. claro, sí. Sí, pero no te van a verificar. No, esa no, parte, o- todos los datos, claro que sería más detallado la verificación de la web. Pero bueno, ahí- En el futuro, lo decía antes, ¿no? Poner el mismo grado de exigencia contable y de sostenibilidad, es que ya no hablaremos de verificación, sino hablaremos de auditoría. Y se auditarán, si tú dices que tienes tal ratio financiero, se auditará que tú tienes esa huella de carbono. Ay, ¿eso cuándo lo veremos? No lo sé, pero lo veremos. Sí. Lo veremos. Muy bien, y ahora para terminar, hay una actividad práctica ligerita que ya la he avisado antes, que es crear un storytelling sostenible. Con los pasos que hemos visto antes, sencillitos, nos lanzamos. Nos lanzamos, ¿no? Venga, No vamos a lanzarnos. Es una pregunta, ¿sabes? Retórica. Entonces, crear un mini relato de sostenibilidad para una empresa agroalimentaria, energética, ficticia o real, no me importa. Entonces, lo primero, los 5 pasos que hemos visto, protagonista, ¿quién va a contar la historia? Lo que nos hace cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces sería, ¿quién protagoniza la historia? Que puede ser un agricultor, la familia, una empresa, un producto, lo que sea. Después, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el problema que existía antes? ¿Vale? Entonces puede ser, pues, yo qué sé, pues un exceso de plásticos, que hay pues un impacto ambiental negativo. Después, la transformación, ¿qué solución sostenible se puso en marcha? Y después vendría todo lo que tiene que ver con el impacto, cuáles son los resultados concretos, puedes inventar, ¿no? También tienes que ser real, si no aquí nos vamos. ¿Sabes? Inventado, pero es un poquito para que hagáis el ejercicio, ¿sabes? Esa, la probita un poco de, oye, ¿cómo lo haría? Pues lo inventáis totalmente, ¿eh? Inventado. Y por último, el propósito que tiene esa acción y qué significa para el futuro. Cuando lo tengáis, lo vamos a dejar unos minuticos, lo preparamos, lo compartimos quien quiera, lo hablamos un poquito. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer así por ahora, 5 minutillos o así para darle una pensadita. Lo vamos a compartir, quien quiera compartirlo y después hablamos un poco y comentamos.